buenos días a todos y es un placer daros la bienvenida a una nueva jornada dentro de la Comisión de Sostenibilidad de la Cámara de Bilbao, que me toca, no sé por qué, pero me toca presidirla y veo aquí muchas compañeras y compañeros que me acompañan en ese viaje, y me pedía a Miquel que hiciera un poco la introducción, incluso desde mi posición de director general de una compañía como Sabalgarbi, que es una compañía dura en cuanto a lo que sería todo lo que estamos hoy queremos aprender, y venimos muy gustosos a aprender y escuchar y sobre todo compartir ideas con todas y todos vosotros, ¿no? Las empresas normalmente nos miden, yo os lo digo que es verdad así, en la nuestra por lo menos, muchas veces por términos económicos y productivos. Pero creo que poco a poco la cultura la estamos introduciendo, vamos a medirnos en otra forma, de una forma más responsable, equilibrada y sobre todo con una visión de futuro. Es decir, lo que queremos es ser sostenibles. En el caso nuestro de Sabalgarbi, que somos la empresa de valorización energética de residuos, inevitablemente tenemos que ser sostenibles y mantenernos en este territorio. Y en todo este contexto, los criterios que se han ido divulgando de ESG pues adquieren un papel fundamental, y hoy queremos además poner el foco en esta parte, en otras veces lo hemos hecho de otra manera, en la parte de la S, ¿no? La S creo que es clave para hablar de las personas, que es lo que hasta la fecha veo aquí. No veo ninguna máquina, bueno, quitando ahí una cámara, por ahí alguna otra, pero el resto somos personas, y creo que en las empresas es donde hay que poner el foco. Y dentro de las personas hay que saber implantar medidas o desarrollarse a base de aportar, participar y sobre todo incluir a aquellas personas que puedan tener cierta problemática a la hora de acceder a ciertos puestos. En Sabalgarbi, desde luego, somos plenamente conscientes de eso y sabemos que esa presencia de esas personas que necesitan inclusión, y en este caso, en nuestro caso, además femenina, que es lo que carecemos y no nos importa contarlo, necesitamos conocer e impulsar sobre todo a que esas personas puedan participar dentro de nuestra organización, porque creemos que nos van a aportar todo lo que hemos dicho antes, lo que se viene a llamar la competitividad y en este caso sostenible. Es decir, nos va a hacer mejor empresa y nos va a dar mejorar el servicio que a la ciudadanía prestamos, ¿no? Y avanzando en ese camino, pues creo que hoy tenemos la oportunidad, a través de las ponentes, en este caso más todo mujeres, con lo cual genial, y que nos vayan contando esas prácticas de las empresas que luego vamos a ver, de qué herramientas han podido utilizar. El primero que va a tomar nota y aprender soy yo. Y creo que a partir de ahí podremos avanzar en ese proceso de igualdad y también de integración, que también en esa problemática tenemos, y desde luego muchas personas migrantes que poco a poco se van acercando a nuestras empresas, cuesta también que vayan incorporándose dentro de lo que sería esa inclusión. Porque cuestiones como innovación y futuro, I+D, todas estas ya parece que las tenemos interiorizadas, y estas prácticas que tenemos que llevar a cabo creo que todavía nos falta un rato, y por lo menos también, y hago el ejercicio de reconocimiento y de humildad, en nuestra casa, en nuestra Sabalgarbi, que estáis todos invitadísimos a visitarla cuando queráis, creemos que necesitamos. Bueno, y no me enrollo más. Eskerrik asko, nos van a acompañar Oiane Aldaiturriaga, que de la Fundación BBK, eskerrik asko, y luego ya una fenomenal mesa, previamente con una casi clase magistral de una compañera de Sarrico, voy a decir, no, porque te saco muchos años, pero desde luego nos criamos y aprendimos muchas de estas cosas, valores en la universidad, en la Euskal Herriko Unibertsitatea, en la Universidad del País Vasco, ¿no? Eskerrak guztioi, bereziki BBK, Petronor eta Kamara Bilobi eta ikastera, ¿vale? Mesedes, agur. Bueno, ongi etorriak Bilboko Ganbarara, bienvenidos a la Cámara de Bilbao, a ESG Hub.
BBK, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, y bueno, pues encantada de haber asumido este nuevo reto de presentar, reflexionar sobre estos temas en relación con la igualdad, diversidad, inclusión, que sin duda sabemos que son clave para esa competitividad sostenible de las empresas y también de los territorios. Es lo que nos hace diferentes. Pero también tenemos no solo que sensibilizarnos y reflexionar, sino que tenemos que demostrarlo con evidencias, con actuaciones. Y las cosas pues no son sencillas. Tengo una presentación, pero ¿me la están poniendo? Vale. Pues es que ricasco. Entonces, ahí está. Vale, pues muchísimas gracias, como decía, a la Cámara de Comercio, al ESG Hub de la BBK. Sí, ¿está apagado? No, está apagado. Todavía no empezamos. ¿Ahora sí? Venga, ahora sí. Vale, pues directamente entonces vamos a... ¿De qué voy a hablar hoy, no? A veces me parece que siempre hablo de lo mismo, pero no sé, supongo que seréis diferentes los que escucháis. Pero, pues bueno, tenemos una presentación, o he preparado una presentación en la cual primero haremos una pequeña reflexión y una narrativa. Va a ser similar a algunas personas que estuvieron escuchando el Club de Roma, verán que tiene un mismo hilo. Veremos también una serie de contribuciones sobre género desde la academia. Reflexionaremos entonces algunos aspectos significativos, pero relacionados ya con más estudios, trabajos. Y luego ya veremos lo que se denomina la aplicación de la contabilidad social, y lo vamos a hacer mediante un caso, que es el caso del AVE. Además, pues bueno, finalizaremos también con algunas conclusiones y con la contabilidad, lo que se denomina analítica, aplicado puede ser a género, a territorio, a ODS, que es de lo que estamos hablando hoy. Entonces, primero esta reflexión narrativa. Y ya decíamos, o la pregunta que nos hacemos, o me hago yo al menos, no sé el resto, es en qué consiste, ¿no?, esto del talento. Porque hoy yo escucho en muchas conferencias, charlas, coloquios, que nos falta talento, que hay que atraer al talento, que no tenemos talento, que el talento se nos está yendo. Sí que es verdad que evidentemente el talento no es algo que tengamos quizá de forma natural, pero se puede ir aprendiendo. O parte del talento es porque lo tenemos por herencia, pero otras cosas, pues bueno, las vamos conociendo, las vamos aprendiendo, vamos desarrollando, se va construyendo con el esfuerzo de uno propio, pero también del entorno que nos está arropando, con lo cual tenemos bastante responsabilidad también como territorio el hecho de que ese talento aflore, si es que sabemos lo que es talento realmente. Sí que tenemos también en un momento actual, creo yo, una falta de sistemas capaces de reconocer y desarrollar ese talento. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que a veces tenemos una mirada muy estrecha, porque el talento, ¿dónde está? Pues bueno, el talento puede estar en que seamos eficientes, en que seamos bondadosos, en que seamos colaborativos, quizá en otros momentos que seamos más competitivos, en que seamos reflexivos, que seamos integradores, que pongamos tranquilidad, que pongamos tensión. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, que el talento está en muchas diferentes vertientes y se desarrolla desde muchas perspectivas que son completamente diferentes. Sí que es cierto que a veces me parece que nos estamos ceñiendo demasiado y tenemos una mirada muy estrecha hacia el talento. Lo sesgamos y decimos, bueno, vamos a facilitar esta reflexión y quiero yo, pues bueno, utilizarlo mediante uno de los conectores, que son los méritos. Así esto es mucho más fácil, porque si esta persona tiene méritos, yo ya doy por hecho que es talentosa, y si no los tiene, pues ya está. Entonces esto nos hace facilitar, pero no mejorar el desarrollo ni de las personas, ni de la gestión de las empresas, ni tampoco del territorio. Con lo cual, pues bueno, tenemos que ser capaces de ver las capacidades que tienen todas y cada una de las personas, porque hay
mucho talento visible, pero también mucho talento invisible. Y ese es el que tenemos que conseguir que aflore. Y al fin y al cabo, pues bueno, la meritocracia tradicional simplifica todas estas reflexiones, todas estas decisiones, pero debemos tender hacia un talento que le podemos decir inclusivo, de todas las personas, porque cada una de las personas que estáis aquí entiendo que sois talentosas. Y si pensáis vosotros en vuestros conocidos, en vuestros familiares, entiendo que también tienen talento. Quizá algunos en unos aspectos y otros en otros. Pero lo que es evidente es que todas las personas tenemos algo que contribuir. Otra cosa es que igual en un momento concreto, en una tensión, con una situación, pues ahí igual nuestro talento no aflora y nos quedemos apartados y no aparece. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que, más que nunca, intentar buscar esos espacios, esas situaciones, esos momentos, para que esos talentos que a veces están ocultos, invisibles, pues aparezcan, se desarrollen y nos permitan, ¿no?, integrarlos. Bien, vamos a la academia. En la academia he puesto dos vertientes en esta figura. Una es relacionada con la diversidad del género y la otra es con la contribución. Y aquí ha habido distintos estudios y trabajos. El primero de ellos, o uno de los ámbitos, una de las corrientes, hace referencia a algo que se denomina el tokenismo. En este caso, ¿qué es lo que viene a decir? Que solo por incluir a esas personas o a esas mujeres en una organización no puede o no significa que realmente estemos contribuyendo a esa inclusión. El hecho de incluir un porcentaje no es suficiente. Hay que practicar, hay que desarrollar y hay que darles los espacios que necesitan. En el segundo o la segunda de las vertientes es que necesitamos probablemente una masa crítica y además que no exista un efecto de coacción, ¿no? De, bueno, hay muchas mujeres, pero no las vamos a permitir estar en estos ámbitos. O hay muchas personas diferentes y no les vamos a tener integrados, no vamos a incluir esas perspectivas en algunas de las decisiones. ¿Eso qué significa? Que, bueno, además de que tengamos número, pues bueno, tenemos que tener esa posibilidad también de contribuir. Tenemos que exigirla, pero también tenemos que desarrollar entornos y sistemas en los que nos permitan esas contribuciones. En tercer lugar, pues también decimos que, o hay otra vertiente que dice, bueno, sí que es verdad que existen todas esas posibilidades, pero tenemos que buscar equilibrios. ¿Qué significa eso? Bueno, que como todo, si queremos buscar las decisiones óptimas, tendremos que conseguir que distintas personas con distintas perspectivas se vayan integrando, porque si no, solamente estaremos tomando decisiones con una visión, con un modelo, con unas decisiones. ¿Esto qué viene a decir? Pues bueno, que tenemos que conseguir que la igualdad, la diversidad y la inclusión no son automáticamente competitivas. Quizá eso es una mala información. Me refiero que ojalá, ¿no?, que solo por tenerlas ya está. No, es que además de tener a todas esas personas en todos esos ámbitos, pues hay que buscar sistemas y desarrollarlo. Y entonces, pues bueno, para eso necesitaremos además tener algunos sistemas. Y por ejemplo, uno de ellos es el de la distribución. No solamente queremos hacer las cosas mejor, que es por supuesto que lo queremos hacer, sino cómo estamos distribuyendo esa mejoría entre todos los que participamos en las organizaciones. Y si esto se debe al género, al territorio, a ciertas personas con discapacidades, a los ODS, pues podemos también realizar esos análisis y darles el valor que se merecen. Y en definitiva, ¿qué podemos decir? Que la igualdad, la diversidad e inclusión no son costes sociales, son condiciones para crear valor, distribuirlo y sostenerlo en el tiempo y así lograr la deseada competitividad sostenible. De tal forma que no podemos solamente tenemos que aplicar, tenemos que gestionar y luego tenemos que llegar a ese último nivel de vamos a intentar
distribuir de la forma más equitativa posible. Y aquí viene cuando utilizamos los KPIs. Bueno, es una de las herramientas que tenemos, ¿no? El uso de indicadores, de performance, de desarrollos. Son medidas que miden, ¿no? Que nos permiten medir la eficacia de una acción, de un proceso, de un desarrollo. Pero más allá, pues bueno, cada indicador mide una parte concreta. Y entonces aquí es donde empiezan a aparecer los problemas, porque tenemos muchos indicadores, pero luego todos esos indicadores tienen que tener algún tipo de conexión. Porque si no, puedo estar hablando que tenemos un 45% de mujeres en la plantilla, solamente con eso, no sé si realmente están contribuyendo, están desarrollando, están llegando a optimizar sus conocimientos para el bienestar de toda la organización y el territorio. Y luego puedo tener otro indicador que me diga que el 5% son personas con discapacidad. Pero claro, la conexión entre ambos, ¿en qué consiste? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son personas, mujeres con discapacidad? ¿Y cuánto están contribuyendo ellas a la eficiencia, al desarrollo de una empresa, un Estado, una organización? ¿Esto qué viene a decir? Que son útiles los KPIs, son necesarios, pero tenemos que tener cuidado cómo se utilizan y sobre todo pensar en las conexiones que existen entre ellos. Y he recogido esta reflexión que hicimos hace tiempo, y si es que lo veis, no tenéis que leer exactamente, pero es una cuenta de pérdidas y ganancias. Y lo que hemos hecho es esa cuenta de pérdidas y ganancias, en vez de hacerla en unidades monetarias, en euros, aquí, pues bueno, lo vamos a hacer en KPIs. ¿Se puede? Pues bueno, pues hicimos esa actividad y evidentemente conseguimos realizar esa cuenta de pérdidas y ganancias con unidades, que no sean explícitamente unidades monetarias. Y entonces podemos empezar y decir, pues bueno, que tenemos unas ventas de 2.740 unidades, unidades de tipo A, B, C, de jardinería, de seguridad, de limpieza. Tenemos también una serie de ayudas, subvenciones, 3 del ayuntamiento, una me la ha dado la BBK, otra me la da la Cámara de Comercio, ¿vale? También tenemos, y cualquiera de las otras partidas, pues podéis pensar que es posible hacerlo, pero claro, luego ¿qué conexión tienen? Las subvenciones que nos han dado, con las ventas que hemos realizado, con el gasto de personal que he tenido, con el número de trabajadores que tenemos. Bueno, nos hemos dotado de un sistema y el sistema son las unidades monetarias, los euros. Vamos a ser ahora egoístas también, desde la perspectiva social. Vamos a utilizar las unidades monetarias como instrumento de conexión de todas las actividades y desarrollos que hacemos en las organizaciones, porque esto nos va a permitir tener un único lenguaje. Esto no quiere decir que vaya a sustituir la narrativa, el desarrollo, otro tipo de KPIs que los necesitamos, sino que si queremos que lo social esté al nivel de lo económico-financiero, pues vamos a jugar con las unidades monetarias, porque así podemos transformar todo lo que vayamos a hacer con ese valor en unidades monetarias y saber exactamente todo lo que se está contribuyendo. Y en esta línea, pues bueno, tenemos que pensar no solamente que queremos generar más valor, sino quién está generando ese valor y sobre todo a quién generamos ese valor. Por una parte tenemos las empresas, y decía que el otro día habíamos hecho esa reflexión. Nos hemos dotado en nuestra sociedad de las empresas, una persona jurídica, ¿vale? Pero el foco ¿cuál es? ¿El objetivo cuál es? El objetivo no es la empresa. No podemos pensar ya en maximizar el beneficio de la empresa, sino que tenemos que pensar en que hay una serie de personas detrás y el bienestar de esas personas son lo que nos va a permitir ser eficientes, óptimos y lograr el bienestar. Y sí que, pues bueno, tenemos un contexto en un territorio. Con lo cual tenemos que conseguir, por una parte, medir, y para eso, pues bueno, podemos hacerlo con lo que hemos denominado contabilidad social en unidades monetarias o el valor social integrado. Y bueno, es esa figurita que tenemos ahí, que es lo que denominamos el modelo poliédrico.
al final lo que permite es expresar en unidades monetarias, en equivalentes euros, cuánto valor se ha generado para los distintos grupos de interés. Y además, una vez que tenemos todo este sistema montado en unidades monetarias, con valor de mercado, valor de no mercado, incluso valor emocional, pues luego yo puedo realizar todos los análisis que me parezcan interesantes, ¿no? Como puede ser hacerlo por mujeres, que es a lo que vamos a llegar. Sí que tenemos que pensar que hay que pensar en la distribución, no solamente en la generación de ese valor, que no es maximización del beneficio, sino que es esta otra figura que es la optimización de ese valor, pues tenemos que pensar también en esa distribución, que es el siguiente nivel al que tenemos que llegar. Gestionar para convertir la igualdad e inclusión en ventaja territorial será también uno de los retos, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, la inclusión dejará de ser solo un tema de cumplimiento y se convertirá en una arquitectura de valor. Porque yo, una vez que tenga construido todo este sistema en unidades monetarias, pero de aspectos sociales, podré hacer ese análisis por el término mujer, territorio, ODS o todo lo que pueda segregar para hacer esa contabilidad analítica que conocemos. Y brevemente, ¿en qué consiste esto de la contabilidad social? Bueno, pues como veis, tenemos ahí en las columnas están los grupos de interés, los stakeholders, clientes, administración pública, proveedores, y también tenemos en las filas, pues bueno, unos valores diferentes, ¿no? Por una parte son los de mercado. ¿Por qué? Porque toda la actividad económico-financiera ya tiene un contenido social, una perspectiva social, desde la atracción de los proveedores hasta el pago de los impuestos. Y esto ya lo vamos integrando en nuestra narrativa. ¿Por qué? Esta parte en realidad es bastante sencilla, porque ya está en unidades monetarias. Solamente es cambiar un poco la visión y pensar que ese gasto de personal es valor que estoy generando para los trabajadores. En el segundo nivel tenemos el valor de no mercado. Aquí se complica un poco más, porque precisamente es lo invisible, pero que valoramos positivamente, que lo queremos reconocer. Y entonces hay que hacer un esfuerzo. Y para hacer ese esfuerzo del valor social integrado, pues bueno, tenemos todo un proceso, ¿no? Desde hacer un mapa de stakeholders hasta tener un diálogo, pasando por una serie de indicadores para que consigamos trasladarlo en unidades monetarias. Pero al final acabaremos diciendo que esta empresa va a generar no solo valor de mercado, que ya ha transaccionado, pero que tiene una perspectiva social, sino que además tenemos todo eso invisible, pero que lo podemos medir en unidades monetarias. Incluso, pues podemos llegar a hacer lo mismo con el emocional. La competitividad sostenible no es solo ganar dinero, sí que las empresas tienen que tener una cuenta de pérdidas y ganancias y tienen que desarrollar su negocio. Y así lo hacen, y así lo veremos en la mesa que tenemos posteriormente. Son empresas que incluso siendo no lucrativas tienen beneficios, pero además lo hacen con una filosofía de crear valor para los grupos de interés. Es poner entonces ese valor, lo generado pero invisible, en la contabilidad económica, es visibilizar en unidades monetarias cada euro, ahorro, emoción, asignación a un grupo de interés concreto, territorio, género, ODS que comentábamos. Y hablábamos ahora de, ¿y esto es posible aplicarlo? Bueno, pues he traído uno de los casos, en este es el caso de el AVE. Tenemos aquí a la Asociación Vasca de Centros Especiales de Empleo. 15 entidades, Vizcaya, Guipúzcoa y Araba. Y todas ellas, pues bueno, realizan en conjunto la contabilidad social y explican cuánto están generando. Sí que ya solo con el número de empleados que tienen, pues podemos darles nuestra enhorabuena y felicitarlos. En el año 2025 tenían esos 8.746, de los cuales pues 5.627 son hombres. Les podremos preguntar, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay más hombres que mujeres? Pero tienen una facturación, 431 millones
que han facturado tienen beneficio económico, pero no tienen por qué maximizar, porque aquí lo más simple, y esto nos viene a todos a la cabeza, maximizamos este beneficio y despido a un montón de gente. Menor gasto, tengo una máquina que encima es rentable, la puedo amortizar fácilmente, podríamos tomar esa decisión, pero entonces no estaría generando valor en el territorio, no estaría dando respuesta a necesidades, pero sí estaría maximizando el beneficio. Pero esto no es lo que hacen las organizaciones en general y menos estas en particular. Además, pues bueno, señalar y felicitarnos pues porque somos la comunidad que más trabajo estamos dando a las personas con discapacidad. La tenemos ahí en el primer lugar. Y las preguntas que nos hacíamos precisamente era a quién se genera ese valor, cuánto valor estamos generando. Bien, pues tenemos ahí ese grupo y tenemos las personas trabajadoras, tenemos a las familias, tenemos a la administración pública y tenemos al tejido empresarial. Y una vez que se hace todas las organizaciones del AVE, pues acaban consiguiendo un valor social integrado de ese millón, de 1.077 millones de euros. Con lo cual hemos pasado de una facturación de esos 400 y pico a 1.000 millones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De dónde han salido? ¿Qué es dinero que alguien no está ganando? Bueno, pues la empresa capitalista intentará mercantilizar todo eso, pero sí que si le damos más peso a todo aquello que es invisible pero que consideramos que genera valor y queremos hacerlo de esta forma, porque se puede hacer esperar al final de la cuenta y luego ya distribuimos, o durante esa cuenta lo voy distribuyendo. Claro, si lo voy distribuyendo es que muchas veces no aparece en la propia cuenta, pero nosotros lo que hemos hecho es recogerlo para ilustrarlo, para evidenciarlo y sobre todo no solamente para medir, que nos decía Miquel que era muy importante medir, ¿no? Pero también lo tenemos que gestionar. De hecho, por eso medimos, ¿no? Pero una vez que lo tengamos, ya podemos empezar a hablar de lo social, porque ahí está lo social. Hemos conseguido que sea un número. Sí que es verdad que tiene esa problemática de que lo hemos reducido, pero esa reducción nos permite ahora hablar de otros temas, de otra forma, y de todo eso que no está en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero que va a existir, que se va a gestionar, y que es importante para nosotros y queremos hacerlo de esta forma y no mercantilizarlo y luego, una vez que llega el beneficio, solamente unos pocos vayan a decidir, ¿no? Y todo ello además, ¿qué viene a decirnos? Pues bueno, pues que por cada euro de subvención que nos han dado, bueno, se reporta económicamente a la administración, ya solamente por impuestos y poco más del doble, pero en valor social integrado sería 8,7 euros. Claro, esto es algo bastante impactante, ¿no? Porque a veces quizá nos dicen que esas subvenciones no tienen retorno, pero podemos comprobar que existe no solamente un retorno económico, sino que también va más allá con temas invisibles, pero que los tenemos o los deberíamos de visibilizar para poder gestionar y buscar su eficiencia. La inclusión no reduce la competitividad cuando se mide adecuadamente, pues demuestra una capacidad superior de transformar la actividad económica en valor social. Y entonces será importante el hecho de hacerlo. Incluso, pues bueno, podemos decir en esta cuenta sencillita que hemos hecho de cuánto reportamos y cuánto nos da la administración, pues que la administración está ganando 100 millones de euros con el AVE. Y vamos ahora al aspecto de género. Bueno, una vez que tenemos todo este sistema, podemos hacer todas las cuentas que queramos en cuanto al criterio género, por ejemplo. Pero incluso podemos hacer o podemos visualizar pues cuál es el salario que tienen las mujeres dividido por ese porcentaje de mujeres que tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos ese índice, ahora veremos cuántas, pero qué salarios tienen.
Claro, puede ser que esa cuenta nos dé igual a 1, ¿vale? Es equitativo. Puede ser que sea inferior, bueno, está sesgado, orientado esta organización hacia el género masculino, y si es superior a 1, pues bueno, es hacia el género femenino. Y esto nos va a dar información. Solo con esto no es que acabemos de hacer nuestro análisis, sino que vamos a tener más información diferente para luego tomar decisiones. Y bueno, podemos tener una serie de ejemplos de esos cálculos. Incluso, pues lo veríamos de esta forma, ¿no? En el sentido en que no solamente por ese indicador que os he señalado del gasto de personal a las mujeres, sino que lo podríamos hacer con cada una de las partidas siempre y cuando seamos capaces. No solamente con trabajadores. En general, trabajadores suele ser el más sencillo porque son nuestros y los conocemos. Pero si sabemos de las proveedoras que tenemos, cuántas son mujeres, cuántos son hombres, pues podemos hacer esa división también. Si tenemos en la administración pública cuántos están trabajando, pues también lo podemos hacer. Y esto nos va a dar más información de cuánto estoy generando a cada uno de los grupos y cuánto se reporta a un género o a otro. Y ya para ir finalizando, pues las conclusiones. La primera de ellas es relacionada con la comunicación. Tenemos que dotarnos de sistemas de información para poder comunicar. No solamente vamos a decir yo lo hago bien, sino cómo de bien lo haces, en qué aspectos realmente estás contribuyendo al valor. Y esto nos viene a la segunda, que sí que a veces nos da un poco más de miedo, ¿no? Y es al benchmarking. Pero esto es lo que nos hace mejorar también, compararnos con otros similares, diferentes. Tenemos que luego entender en qué situación está cada una de las organizaciones, pero nos va a permitir saber cómo estamos generando ese valor. También nos permitirá para el plan y la estrategia, incorporará información al diseño estratégico y analizará entonces la inclusión de las personas, generando ese valor y sabiendo cómo se está generando y cómo quizá en el futuro puede mejorarse. Incluso nos va a servir para la propia gestión, el empoderamiento de las personas, para que sean ellos conscientes de que son parte de una organización y no solamente estamos hablando de una cuenta de pérdidas y ganancias, sino que estamos hablando también de otras actuaciones, actividades que les están generando valor y son conscientes de ese valor generado. Incluso para la influencia en esta contabilidad analítica que hemos podido hacer siempre y cuando tengamos los datos o podamos estimarlos. Sean estos por género, que es el ejemplo que os hemos traído, pero se puede hacer lo mismo por territorio. Si yo tengo proveedores, pues puedo saber cuántos proveedores son de este territorio y qué valor les estoy generando, o incluso los objetivos de desarrollo sostenible. Y sobre todo, pues bueno, tenemos que pensar en la transformación. Y a esto es lo que quería llegar. Hacer posible lo imposible, midiendo, actuando y gestionando. Y sin duda, y como hemos empezado, pues la inclusión es talento. Eskerrik asko. Bueno, ahora vamos a dar paso a Ollane, que nos va a hablar sobre BBK. Es horaitik. Antes de seguir, igual yo creo que tenemos un poco de fresquito, ¿puede ser? Vale, sí. Lo que he visto ahí que estábamos todos poniéndonos la chaqueta. Bueno, eskerrik asko, Leire, zure hitzaldiagatik. Oso interesgarria. Me ha gustado además esa parte de conocimiento académico también y la aplicación, ¿no? Eskerrik asko, y para mí, pues bueno, es un gusto también dar paso ahora a la mesa redonda. Y bueno, un poco hablando de ese conocimiento académico y esa aplicación, el conocer experiencias reales, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que también permite, ¿no?, que tangibilicemos estos conceptos como diversidad e inclusión, ¿no? Como empresas ya lo están aplicando, ¿no? Tendremos la oportunidad de escucharos hoy a las empresas que, bueno, pues
participáis en el programa BBK Empleo Inclusivo A de una forma u otra, y bueno, pues al final es nuestro pequeño granito de arena también en este este fomento, ¿no?, de ese empleo inclusivo, ¿no? Sí que quería poner un poquito el contexto antes de pasar ya a conocer las experiencias concretas, ¿no? Al final se trata de un programa que trata efectivamente de dar esa conexión, conectar a empresas con entidades sociales y bueno, pues facilitar la plena inclusión, de la plena integración de esas personas que tienen más dificultad para acceder al mercado laboral, ¿no?, y a esas empresas ordinarias. ¿Qué ofrece este programa? Que hoy tenemos a muchas empresas y me gustaría también comentároslo. Ofrecemos acompañamiento personalizado, ventajas económicas también, 6.000 euros por contratación y reconocimiento, ¿no?, a las empresas que participáis en el programa. Este tipo de programas, pues y este programa en concreto no sería posible sin las alianzas que tenemos con entidades sociales como la Antegui, que está hoy aquí, Eraguintza, Gaude, Fundación Síndrome de Down, APNAVI y Peñascal, ¿no?, entre muchas otras. Y ahí sin la colaboración también de muchos otros agentes que nos ayudan a reforzar este programa, pues como CEBEC, CECOBI, otras entidades empresariales, el Cuchabank y un largo etcétera, ¿no? Desde que lanzamos este programa hace 3 años, pues ya se han materializado más de 55 contrataciones y seguimos creciendo. Hemos incorporado recientemente también la perspectiva de las personas migrantes a este programa, ¿no? Más de 40 empresas ya forman parte activa del programa, así que os esperamos a todas. Seguimos construyendo puentes, ¿no?, entre el talento, ¿no?, como decía Leire, las personas y las oportunidades, ¿no?, que ofrecen nuestras empresas. Y nada más, ahora doy paso a la mesa redonda para conocer efectivamente esas experiencias reales. Bueno, perdón, antes vamos a poner un pequeño vídeo para poner el contexto y ya pasamos a la mesa redonda. Bye. Es que ricasco. Yo vengo muy contenta todos los días y la gente me trata muy bien. Lo que más me gusta de mi trabajo, pues trabajar en equipo con mis compañeros. Lo que más me gusta es trabajar al aire libre, en un ambiente como el que podéis ver aquí. Gracias a tener mi propio trabajo y mi propio dinero, me he podido independizar. Yo me siento bien, orgulloso de mí mismo y lo que más me ha gustado de este logro es poder llegar a independizarme y eso. Son personas que traen una mirada fresca, una mirada diferente, que nos hacen repensar procesos para que ellas puedan trabajar bien y también para que nosotros trabajemos más a gusto. Bueno, los procesos son parecidos, lo que sí hemos hecho ha sido simplificarlo desde el punto de vista de la explicación de cómo hacerlo, ¿no? Muchas veces los complicábamos demasiado y la verdad es que hemos hecho una especie de decálogo de cómo hacerlo y la verdad es que es una ventaja incluso para terceras personas que puedan trabajar en el mismo ámbito, ¿no? Son trabajadores completamente normales, que se puede llegar a ser beneficios a nivel empresarial sin ninguna duda. No hay que descartar por el hecho de que sea una empresa que desarrolla tecnología o que desarrolla otras cosas, ¿no? A veces parece que ciertas personas solo tienen capacidades para hacer unas pocas actividades manuales y poco más, y en cambio descubrimos cómo se pueden hacer actividades basadas en ordenador y en programas y demás. Lo que más me gusta es participar en todos los proyectos de esta empresa, fabricaciones que hago día a día, montaje de biblioteques, expediciones. Hombre, tiene un trabajo complicado, tiene un trabajo que es de mucha precisión, ¿no? Y la verdad es que lo hacen a la perfección, e incluso los controles de calidad que pasamos son fantásticos, y la verdad es que lo hacen muy bien. Sí. Tenemos mucho miedo a que en este día a día vertiginoso que tenemos como sociedad nos estorben o nos impidan avanzar. Y muchas veces es al contrario. Hay personas con discapacidad que yo creo que valen mucho la pena y que realmente merecen ser contratados porque pueden valer mucho más que otras personas que no tienen discapacidad. Por sus ideales, por su compromiso y por todo. Eneco tiene unas capacidades
que muchos de los que estamos habitualmente en el mercado laboral no tenemos, que es una capacidad de concentración en un trabajo en una pantalla y haciendo unas ciertas actividades que son muy rutinarias, pero que requieren precisión y que requieren, pues eso, ser muy concienzudo, ¿no? Entonces eso es lo que al final hace que Eneco sea la persona idónea para el puesto en el que trabaja. Porque en realidad te das cuenta que sí, que pueden realizar infinidad de actividades, solo que hay que ser lo suficientemente capaz para poder proyectar esa capacidad que tienen de poder desarrollarse. Para mí eso es como un reto, cada vez más tareas y bien. Llevo como casi 9 años trabajando y me siento un miembro más de la empresa. Es una persona incansable, tiene una educación además que es ejemplar. Ella siempre da los buenos días, siempre tiene una palabra amable y eso se nota en el clima laboral. De Nekane destacaría la chispa, ilusión que nos contagia a todos. Es una gozada verla entrar cada mañana, es un chute de energía diario. Que las empresas que se animen a contratar a las personas con discapacidad y síndrome de Down, porque lo pueden hacer igual que todo el mundo. Y estamos preparadas. Si no tiras la toalla y sigues esforzándote mucho, puedes conseguir el empleo que quieras. Que lo siga intentándolo con fuerza de voluntad y que no se rinda. La verdad es que si tú quieres, puedes, lo logras y lo consigues todo. Que no se rinda, que siga para adelante, que yo lo he conseguido. Y lo podemos conseguir, todos por igual. Bueno, pues visto este vídeo, sí que supongo que nos ha hecho repensar o volver a pensar, porque entiendo que todas las que estamos aquí ya hemos pensado muchas veces, ¿no?, en estas personas, en estas capacidades, ¿no? Sí que tenemos que volver a pensar, ¿no?, qué empresa queremos, qué territorio queremos. Y sin duda, pues bueno, el talento invisible, hacerlo visible, las capacidades son múltiples y nos pueden dar climas laborales diferentes, contagios, o todo es posible, ¿no? Y pues ahora tenemos a unas mujeres que lo han hecho así, lo han hecho posible, y les invito a que vayan subiendo aquí a la mesa. Tenemos a Iraia Sornosa, directora de Inclusión y Desarrollo de Lantegi Batuak. Tenemos a Yolanda Madriaga, si vais subiendo, directora de Personas, Biolan. Cristina Aldamiz Etxebarría, directora de Alcora País Vasco, Alcora. Almudena Quintanilla, gerente de Surtec. Y María Seisdedos, directora de Personas, Cafés Baque. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko tortzeagatik, eskerrik asko egiten duzuten guztia zuen bizitzan. Vale? Hau za bizitza, ezta? Egiten dan lana da bizi egiten dugun modua. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis en vuestra vida, ¿no? Porque decía que el trabajo es vida, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar, que pasamos muchísimas horas en el trabajo y eso es nuestra vida, ¿no? O está interconectado totalmente, ¿no? Para comenzar, me gustaría que cada una de vosotras, pues bueno, expusierais, ¿no? Quiénes sois, dónde venís, qué nos podéis contar así. Nos empezamos en orden, si queréis, por aquí, y luego hacemos distintos órdenes. Le doy la palabra primero. Egun Danori, eskerrik asko gonbidatzagatik. Yo soy Iraia Zornoza y bueno, lidero la Dirección de Inclusión y Desarrollo. Esta dirección viene a ser una dirección de personas, una organización más al uso, pero nuestra organización de alguna manera aglutina precisamente a esas áreas desde las cuales ofrecemos diferentes servicios y programas donde acompañamos y apoyamos a las personas en ese desarrollo, ¿no?, a ese talento diverso en el desarrollo sociolaboral de las personas con discapacidad.
eskerrik asko por la invitación. Yo soy Yolanda Madariaga y soy la directora de personas de Biolan. En nuestro caso, los temas de los que vamos a hablar hoy, la igualdad, la diversidad y la inclusión, han sido unas cuestiones que hemos tenido muy presentes desde el inicio y en la fundación de la empresa, perdón, y que son una base para nuestra estrategia de personas y para nuestra cultura. Así simplemente como un pequeño dato de ejemplo, aunque luego habría que analizarlo, como decía antes Leire, somos en este momento un 67% de mujeres, aunque en años anteriores hemos sido más, quizá también ayudados porque en las áreas técnicas hay una mayoría de mujeres normalmente, ¿no? En el comité de dirección de 8 personas, 7 somos mujeres, y en el consejo de administración hay prácticamente paridad también. En cuanto a la inclusión, tenemos 2 personas con discapacidad en la empresa, lo hemos visto en el vídeo. Y en cuanto a la diversidad, pues somos una empresa global, tenemos delegaciones por todo el mundo y los equipos son diversos, prácticamente el 100% de sus plantillas son personal local, con lo cual estamos muy en contacto con estos temas en el día a día. Bueno, buenos días, Egunon. Gracias por esta invitación, desde luego. Soy Cristina Aldamiz Echevarría, soy directora de Alcora en el País Vasco. Nosotros somos una correduría de seguros que tenemos una fuerte implantación tanto aquí en Euskadi, muy vinculados al tejido empresarial de aquí porque aportamos seguros y nuestros servicios tanto al tejido empresarial como a la administración pública vasca. Y bueno, somos una empresa también potente a nivel nacional. Os doy estos datos para que os situéis un poquito, bueno, cómo somos. Somos una mediana empresa porque somos 225 empleados, pero ya muy cerca de lo que puede ser una gran organización y una gran empresa. Facturamos más de 30 millones de euros anuales y bueno, con estos datos os podéis imaginar pues la diversidad de nuestra organización en cuanto a personas, orientaciones y la gestión que supone todo esto en nuestro día a día. Luego ya os explico un poco más cómo avanzamos y evaluamos estos conceptos que estamos tratando hoy. Egunon, muchas gracias por la invitación. Surtec es una empresa de inserción que depende de Peñascal Cooperativa, que es una cooperativa de formación. Para nosotros es muy fácil el tema de la inclusión, la diversidad, porque está en el ADN de una empresa de inserción, que su objetivo es la inserción y la formación sociolaboral de personas en riesgo de exclusión. En este caso Surtec, de la que yo vengo a representar, es una empresa de madera. Es un oficio muy complicado porque se requieren unas características y unas competencias técnicas pues muy amplias y muy específicas, pero lo hemos logrado. Somos una empresa solvente en el que pues el 100% de los compañeros y compañeras que trabajan con nosotros pertenecen a este colectivo en riesgo de exclusión social. Y luego ya desarrollamos más cosas. Bueno, pues buenos días, Egunon. Gracias por la invitación. Cafés Baqué, bueno, comercializamos el famoso café Baqué. Nosotros somos una empresa muy sensible al deporte, muy vinculados con el ciclismo. También somos una empresa muy cercana a la cultura. Tenemos un proyecto de euskera. Nosotros nos encanta decir que somos de Durango, o sea, muy de aquí, muy vascos. Pero es verdad también que somos una empresa nacional. Tenemos 5 delegaciones en España, somos 150 trabajadores. Y ahora, por suerte, cada vez somos más diversos. Estamos trabajando en integrar personas diferentes de todo tipo y de un tiempo a esta parte, pues bueno, en esa sensibilidad social que queremos abordar esas zonas, esas áreas donde no estábamos igual tan potentes, ¿no? Y bueno, por ahí van los tiros. Pues muchísimas gracias. Bueno, vemos que tenemos empresas grandes, medianas, todas ellas son solventes y facturan, que eso es importante, pero son inclusivas, con personas con discapacidad, teniendo o incluyendo a la mujer en las decisiones y no solamente en la operativa, sino también en la estrategia.
Pero ¿cómo empezó todo esto? Igual ahora empezamos por aquel lado. Sí. Bueno, pues ciertamente nosotras en la propiedad son 2 hermanas de la familia Baqué, el comité de dirección somos mayoría de mujeres, es decir, hay zonas, hay colores que ya tenemos, pero es verdad que empezamos a notar que nos faltaba integrar personas con discapacidad o capacidades diferentes, que teníamos ciertos miedos, que los que ya estábamos pues no nos atrevíamos a abordar eso. Y la famosa cuota te empuja, no cumplíamos y bueno, pues ahí dijimos, bueno, tenemos un debe, sobre todo era el tema social, porque es verdad que cuando planteas esto en el despacho, pues dices, bueno, también tenemos la certificación de excepcionalidad o estas cositas, ¿no? Pero decidimos que lo que queríamos era integrar personas. Y ahí empezó todo, o sea, teníamos relaciones con la Antegi Batuak, de experiencias anteriores, atreverse, o sea, dijimos, venga, vamos adelante, vamos a buscar, vamos a intentar adaptar un puesto, vamos a generar un pequeño acompañamiento con el apoyo de la Antegi Batuak, pero internamente también con que un responsable estuviera detrás de esa primera integración. Y la verdad es que ha sido todo un éxito. La persona que se llama Mayalen también es mujer, que es mujer joven, que ha entrado en industria, ha pasado casi a ser un referente de productividad, o sea, nos ha dado la vuelta a todos, nos ha dado una lección tremenda y es un orgullo escucharla decir que ya ahora tiene un contrato indefinido, que está empezando a ahorrar para independizarse, o sea, se te llena el alma de orgullo, de decir, joder, lo estamos haciendo bien, y esto además, como tú bien has contado, ¿no? O sea, tiene una contabilización, ¿no? Que tiene un retorno, ¿no? En el ambiente de trabajo, y ahora estamos con una segunda experiencia en la que hemos incluido al equipo, como vamos a decir, responsabilizando de esa integración, es decir, advertimos que iba a entrar una persona, naturalizarlo también, de llamarle las cosas por su nombre, o sea, muchas veces, ay, ¿cómo lo digo? Pues dilo como te apetezca decir, porque las personas somos todas tenemos discapacidad, esa es nuestra primera frase, y entonces, pues bueno, pues llamar las cosas por su nombre, va a entrar una persona con estas condiciones, y todo el mundo como que participa de ese éxito, ¿no? De, oye, fenomenal, oye, qué bien, oye, ¿cómo va? Oye, entonces, pues bueno, para adelante, o sea, y al final queremos que esto se salga del tema de la cuota, o sea, que sea parte de nosotros, que es verdad que te empujan las obligaciones legales, a veces te empujan a empezar, pero integrarlo dentro de nuestra política de personas. Pues Peñascal Cooperativa es una cooperativa de formación, entonces nosotros tenemos alumnado muy diverso, entonces dijimos, nosotros llamamos a las empresas para que contraten a nuestros alumnos y alumnas, pero vamos a hacer que esto es posible, vamos a crear empresas de inserción, para que vea la sociedad que es posible con un colectivo muy amplio de gente, ser solventes y tener empresas con una calidad humana y en la que la gente que trabaja es feliz trabajando, porque yo creo que es lo que tú decías, cuántas horas nos pasamos trabajando al día. Entonces, Peñascal Cooperativa en estos momentos creo que tiene 6 empresas de inserción y una de ellas es el tema de la madre. Luego me ha gustado mucho en el vídeo que igual cuando tenemos este concepto de la inclusión es como tareas muy fáciles o lo que sea. Pues no, o sea, hay gente pues que pues está capacitada para hacer labores muy fáciles, pero hay personas que acompañadas pueden llegar a tener un potencial infinito, sí, y entonces el éxito, por ejemplo, de las empresas de inserción, en nuestro caso es que hay un equipo multidisciplinar, hay un jefe de taller, que es pues la base de esa empresa para que sea solvente, y luego hay un técnico de acompañamiento, ¿no? Que es la persona que acompaña humanamente a esas personas que tenemos contratadas en nuestras empresas y que ve sus dificultades como algo para solventar, para seguir avanzando y ser solventes. Y entonces yo creo que ese es el éxito por lo menos de nuestras empresas de inserción, en sacar el potencial y no ver todo como un problema, sino como algo a solucionar, y esa cercanía, ¿no? A las personas, no ver en plan
os pongo un ejemplo. Yo llego tarde todos los días porque la única habitación que he conseguido alquilar está en Llodio y nuestra empresa está en Bilbao. Bueno, pues vamos a echarte una mano a ver si entre todos podemos hacer que tu hogar se acerque más al puesto de trabajo. Entonces, eso lo podemos ver como, jo, esta persona llega todos los días tarde, qué horror, o vamos a intentar ayudarte para que no llegues todos los días tarde, porque sabemos que no llegas tarde porque te da la gana. Cosas así, es un pequeño ejemplo que os pongo, pero las personas tenemos muchas circunstancias, y hay personas que tienen muchas más por su situación de migración, de lo que sea. Entonces yo creo que ahí está el éxito, ¿no? Tener un abordaje amplio de las personas para eso, para no centrarnos todo en lo malo, en las dificultades, sino ver cómo podemos solventar entre todos esos escollos que nos pone la vida. Muy bien. Bueno, pues nosotros os cuento inicialmente cómo empezamos y luego ya desarrollaremos lo que en las siguientes preguntas vemos un poco lo que estamos haciendo ahora. No os voy a negar que como Alcora empezamos por las obligaciones legales que teníamos. O sea, somos una empresa bastante grande y la dinámica de trabajo pues nos lleva un día a día exigente y bueno, pues tenemos obligación legal de integrar a 2 personas con capacidad, hay que hacer el plan de igualdad, no sé qué. Bueno, pues poco a poco nos ha ido enseñando y concienciando de la necesidad de todas estas cosas. Y ahora no solo nuestra plantilla tiene un 2% de personas con discapacidad, sino que tenemos un 5%. Y desde luego el plan de igualdad lo hemos hecho encantados, hemos aprendido muchísimo y han sido, bueno, pues las lanzas para iniciar otras sistemáticas que hemos ido incluyendo y que luego os cuento sobre encuestas de clima laboral y bueno, estamos desarrollando otras técnicas importantes. Bueno, en nuestro caso incorporamos a las 2 personas del Antegi Batuak antes de tener la obligación legal de cumplimiento de la cuota y fue porque fue un éxito total. En cuanto a Biolan, empezó siendo una startup con todos los riesgos que ello conlleva y uno de los riesgos era la búsqueda de las personas que tuvieran en su ADN ese interés por la innovación como nosotros, ¿no? Entonces, en las selecciones que hicimos inicialmente de personal, buscamos aquellas personas que pudieran aportar ese carácter innovador que necesitábamos sin hacer, o al menos sin intentar hacer, discriminaciones de ningún tipo ni diferenciaciones. Por otra parte, al ser una empresa global, empezamos a exportar muy pronto, abrimos una oficina comercial muy pronto y ello nos llevó a tener que relacionarnos con personas de otros países, de otras culturas y intentar llegar a buen término. Entonces fue un esfuerzo, pero desde el principio. No nos hemos visto obligados a ir cumpliendo normativas ni obligaciones legales. Ha sido siempre por voluntad propia. Bueno, al final hablar del Antegi Batuak, ¿no? Cuando empezamos a trabajar los términos de inclusión, igualdad y diversidad, pues va, como decía, ¿no? La compañera, va en el ADN de la organización, es algo que ya venimos haciendo desde los inicios, hace más de 40 años. Internamente en la organización, porque gestionamos desde estos enfoques, pero también acompañamos a las empresas a que sean más inclusivas, incorporando ese talento diverso. En cuanto a la igualdad, que en la Antegi Batuak además entendemos que no hay inclusión si no metemos esas variantes, ¿no? de igualdad y de diversidad. Sí es verdad que, como recogías, Leire, nosotros como entidad ya tenemos esa analítica, esa contabilidad social, trabajamos ese enfoque del valor social integral, añadimos esa perspectiva de género, de igualdad, precisamente también para, en ese sentido, nos posibilite de alguna manera saber en qué situación está la organización y qué podemos hacer para traccionar, comprometernos y legitimar también un poco la igualdad desde la gestión, ¿no? Entonces, es algo que ya venimos haciendo desde hace más de una década. Es un poco nuestro día a día y un poco misión de la organización. Muchísimas gracias a todas. Creo que hemos tenido unos términos, hemos superado el miedo, hemos cumplido la normativa, pero hemos sido también diferentes, ¿no? Ir más allá o antes, vamos a decir.
el retorno es importante, hay que buscar la felicidad en el trabajo, las tareas no son fáciles, pero solo lo difícil parece que merece la pena y hay que reaccionar y tener también compromiso. Seguramente que en muchas de estas ideas, reflexiones, el programa Empleo Inclusivo ha tenido algo que aportar, contribuir. Si nos podéis contar la experiencia o para o desde. Bueno, yo aquí hago un poco, la respuesta recojo un poco a que el rol o el papel que tiene el Antegi Batuak en BBK Inclusivo es como una empresa, una entidad, digamos, colaboradora, junto con otras entidades aliadas, en acompañamiento a esas empresas privadas del territorio de Vizcaya que quieren apostar por la inclusión y quieren contratar personas con discapacidad, por términos de normativa o porque aplica la ley o porque realmente, bueno, pues están sensibilizadas y quieren hacer una apuesta, ¿no? Entonces, nuestro rol es ese. Sí es verdad que nosotros venimos venimos haciendo esto hace más de 35 años. Tenemos un servicio de empleo con apoyo que fomenta y defiende esto, la inclusión también de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Pero el programa, cuando nace en el 22-23, no recuerdo bien ahora, lo vemos como una alianza, además un trabajo en red con otras entidades, que refuerza ese mensaje que nosotros día a día trabajamos y queremos lanzar al tejido empresarial de Vizcaya. Entonces, nuestra labor aquí en el programa es impulsar y acompañar a esas empresas en todo el proceso, desde hacer un asesoramiento en términos de beneficios de la inclusión, desde analizar un poco las necesidades que tiene la empresa y hacer el match, ¿no?, entre la persona y el puesto, hacer esos procesos de selección. Formamos a las personas trabajadoras con discapacidad en el puesto en concreto, les capacitamos a nivel técnico, a nivel competencial, pero también trabajamos muy estrechamente con la mano, ¿no? Antes comentábamos, Biolán, Cafés Baqué, son experiencias, ¿no?, y ejemplo en las que el Antegi Batuak ha participado y ha colaborado, y el tenerlas como aliadas es un poco garantía de éxito para que todo el proceso fluya bien. En el caso de Viola, nosotros lo que hemos hecho es apoyar al programa participando en actos, en eventos. Asier Albizu, que aparecía en el vídeo, que es nuestro director general, suele acudir siempre que se le invita, perdón, porque nosotros a nivel de contratación siempre colaboramos con la Antegi Batuak, porque los dos casos que tenemos han sido un éxito, tanto a nivel profesional como personal. Las dos personas se han integrado fabulosamente. Y luego la Antegi Batuak nos ofrece también un servicio de acompañamiento que, a pesar de los años que llevan estas personas con nosotros, siguen viniendo cada 2 semanas, sí, 2 o 3 semanas, en función de las necesidades. Y yo creo que es una experiencia a la que invito a todo el mundo que le dé una oportunidad, porque las dos personas que hemos conseguido integrar, que son parte del equipo y demás, no tenemos en toda la plantilla personas con más ganas de trabajar, con mayor nivel de compromiso, y son un ejemplo para el resto. Hemos estado oyendo antes a veces que hay otros casos que no son tan de éxito, pero en el nuestro la verdad es que tiene mucho mérito. Bueno, nosotros en Alcora, como os decía, en nuestra plantilla tenemos un 5% de personas con discapacidad a nivel nacional. Tenemos oficinas en 7 provincias, bueno, comunidades autónomas también, y claro, no todas están en Euskadi, ¿vale? Aquí sí que contamos con la Fundación BBK para la contratación, no solo con la Fundación, también en ocasiones hemos ido directamente a la Fundación Síndrome de Down, y bueno, luego os contaré un poco mi experiencia. Yo soy una persona, y es una oportunidad estar aquí, soy una persona especialmente empática y sensible con estos temas. Siempre me ha gustado involucrarme, y es verdad que dentro de toda la diversidad que hablamos, y eso que somos una empresa de verdad, muy comprometidos todos, porque somos 225, con lo que es la inclusión de todo tipo de personas en cuanto a orientación, pensamiento, discapacidades. Tenemos discapacidades de todo tipo, físicas, mentales. A mí personalmente las que más me cuestan son las mentales, porque son invisibles. No solo las mentales, me refiero a un síndrome de Down o cosas Asperger evidentes,
también temas más sencillos como TDAs o dislesias que no se tratan, pero que también es gente, o altas capacidades, gente que son inteligentísimas, que tienen muchísimo valor, pero que tampoco, creo que esa parte está poco desarrollada, porque no nos preocupamos. Piensan, o igual la forma de procesar ciertos pensamientos son diferentes, aportan muchísimo, generalmente son más creativas y no sabemos cómo tratarlas. Hay poquísimas temas en cuanto a este aspecto de la neurodivergencia. Pero bueno, hablando de la discapacidad, a mí me ha resultado muy difícil el síndrome de Down, y bueno, luego os cuento un poco, cuando hablemos de obstáculos, pues mi experiencia personal y cómo creo que podríamos avanzar en ese aspecto. Nosotros hemos empezado a colaborar este año, ¿no? Si no me equivoco, porque BBK ha abierto su programa a personas migrantes. Entonces a nosotros pues, nos ha ofrecido un punch para llegar a esas empresas, que claro, la BBK tiene una potencia y un hándicap pues, que es estupendo, y nosotros, como decía la compañera, hacemos el match, ¿no? Entre encontrar a una persona que sea adecuada para esta empresa, y luego nuestra compañera Rebeca hace lo siguiente, que es contactar con esas empresas y contarle pues, todos los beneficios que tienen. Así que es un placer colaborar con vosotras. En nuestro caso, siempre hemos pensado dentro del programa que era fundamental también generar evidencias, ¿no? de que el compromiso es real, y hay hechos y actos que lo constatan, ¿no? Entonces, como decía mi compañera, o sea, el participar en foros, el evidenciar en LinkedIn, tal, o sea, esto se puede hacer, esto tiene éxito, no duele, al contrario, ¿no? Es fundamental. Por otro lado, nosotros en la experiencia hemos empezado con una discapacidad intelectual, ahora estamos con una discapacidad física. Mi visión a futuro y la estrategia es llegar a la integración de personas en situación de vulnerabilidad, es decir, ya ir más allá, no sé, temas ya igual más que traen a veces todo, ¿no? O sea, con verdaderas dificultades. Pero bueno, vamos poco a poco, ¿no? O sea, el hecho de decir que somos una empresa con una cultura y un ADN muy vasco, ¿no? A veces parece que todas las personas que son de fuera, pues es que este no es vasco, ¿no? O sea, y pues también hay que integrarle a eso, o sea, que nuestra propia cultura no rivalice, ¿no? con esa sostenibilidad social. Entonces, pues bueno, tenemos ahí, pero sí que es fundamental que lo poco, mucho, que vamos haciendo, el evidenciarlo, el ponerlo en valor, hablar de ello, orgullecernos de decir, no, eso yo creo que es fundamental. Bueno, pues parece que tenemos que dar las gracias, es que ricasco a BBK Inclusiva, ¿vale? Tenemos red, apoyo, alianzas y cooperación, parece que eso es lo que hace posible, pero luego qué es lo que se necesita o lo que más valoran aquí a las que tenemos presentes, pues el asesoramiento, la selección, la formación, el acompañamiento, ese matching, y sobre todo pues para visibilizar por una parte, pero sobre todo para hacerlo posible y mejorarlo, ¿entiendes? Y en esa línea nos decías que vamos poco a poco, algunas actividades, actuaciones, algo que queramos destacar. Bueno, a ver, en el plano del plan de igualdad, el equipo pues hemos trabajado en sacar unas acciones que queremos desplegar ya, abanderar, ¿no? O sea, parece que esto nos sucede a toda la empresa, pero siempre lo impulsa y lo lidera el departamento de personas, ¿no? Pues sacar acciones, empezar en la máquina de café, nunca mejor dicho, el compartir, oye, vamos a hacer esto, vamos a tal, o sea, implicar a otros, ¿no? El que no sean solo el te convoco tal día a no sé qué formación, ¿no? El que sea ya parte de nuestra dinámica habitual, ¿vale? Y el rivalizar, ¿no? Muchas veces el que los departamentos compitan, o sea, hay lugares, departamentos o áreas en la empresa donde parece más fácil, como ya decía, ¿no? Por las tareas, por tal, que es más fácil ubicar o integrar a alguien, y ya es retar a los demás a integrar en aquellas áreas donde hay mucha más hombres, meter mujeres, y a la inversa, ¿no? O sea, pero ir haciendo, sobre todo, vamos a decir, compartiendo internamente
todo esto, que no sea solo una parte impositiva desde la dirección de personas. Nosotros, nosotras en la empresa, el tema, la figura de la técnica, en este caso técnica de acompañamiento, que es mi compañera, le hemos dado una importancia vital para el éxito de la empresa. Sí, lo que os comentaba, pues que estas personas tienen muchísimo valor, tienen muchísimo que ofrecer, pero tienen dificultades que otras personas no tienen. Entonces, el tema de conocer a esas personas y ver en qué les podemos ayudar para avanzar, y no solamente ver lo que les dificulta sus procesos, yo creo que es el éxito, ¿no? El tema de la formación, pues conocer bien el sector. ¿Qué es lo que nos pide ahora el sector de la madera? Pues que las personas conozcan la CNC, ¿no? Es una programación dificultosa. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos y como estas personas tienen dificultades idiomáticas, de papeles, de tal, no lo hacemos? Pues no, vamos a hacer formaciones internas. Entonces, esas personas que en teoría pues igual tienen más dificultades en el idioma, por ejemplo, pues vamos a realizar procesos mucho más simples, ¿no? Que es muy fácil. Yo te puedo dar un chostén así de 500 páginas y léetelo, o vamos a hacer pictogramas en las máquinas. El tema de la seguridad lo vamos a simplificar para que todo el mundo lo entienda, da igual de dónde vengas. Entonces, eso sí, si hacemos que la gente lo tenga fácil, pues esa gente podrá avanzar para eso, para que la empresa sea solvente, para que tú seas feliz y que la empresa haya un clima agradable, no de tensión, en plan yo no entiendo esto, tú tampoco, y yo creo que ese es el kit de la cuestión. Y luego no echarse atrás con el tema burocrático. Nosotros tenemos una dificultad que es el tema de extranjería. Nuestros compañeros y compañeras tienen la dificultad que ellos no tienen permiso de trabajo, algunos de ellos o algunas de ellas. Entonces, el tema burocrático, hay veces que hay algunas empresas que dices, Dios mío, esto es imposible. Pues sí, es posible. Es posible, es gestionarlo con una persona que sepa y que te pueda acompañar y eso, y no dejarse amilanar por las dificultades, ¿no? que lleva el día a día de estas personas. Bueno, en el caso de Alcora nosotros hemos ido progresando y avanzando mucho. Empezamos, como os he dicho, con las obligaciones legales y luego hemos desarrollado, bueno, pues muchos temas. Entre ellos hacemos encuestas de clima laboral habitualmente, con la periodicidad de un año, ¿no? Son encuestas súper densas que van a todos los empleados, somos, eso, como os decía, 225, y entonces recoge muchísima información en cuanto a inclusión, concepto de empresa comprometida, el ambiente que tenemos, temas de liderazgo de la dirección, y eso nos ha llevado a crear grupos de trabajo internamente para fomentar, bueno, pues, los temas que salían pues con una valoración inferior, ¿no? Entonces hay grupos de trabajo para conciliación laboral, para temas de inclusión y para temas de acogida fundamentalmente, o sea, temas muy sensibles con el buen ambiente de la empresa, para nada con temas de no sé, ni retribuciones ni temas económicos, ¿no? O sea, ya os digo que nos hemos convertido en una empresa muy sensible, que las personas que tienen discapacidad en nuestra empresa de todo tipo, tanto física como discapacidades más psicológicas, están plenamente integradas en nuestra plantilla y estamos encantados todos ellos, y bueno, que es un tema mutuo, desde luego, una satisfacción mutua. Bueno, en nuestro caso pusimos en marcha el plan de igualdad antes de que tuviéramos la obligación, con los consiguientes protocolos contra el acoso sexual o el acoso por razón de género, y como estamos un poco tranquilos a nivel interno porque tenemos las cosas bastante bien hechas, diría yo, nos estamos volcando más hacia el exterior, en apoyar a iniciativas externas, ¿no? Por ejemplo, pues apoyamos al Parque Tecnológico, nosotros estamos en Zamudio, en iniciativas para dar visibilidad a las mujeres tecnólogas en las empresas, a iniciativas para fomentar en las niñas el estudio de las carreras STEM. Hacemos charlas también en la empresa para que vengan centros escolares a ver lo que hacemos y para fomentar un poco esas vocaciones. Colaboramos asiduamente con una ONG que da
Educación, que lucha por dar educación a las mujeres en Alto Trujillo, en Perú, que están en situación de gran vulnerabilidad. Incluso la plantilla hay personas de la plantilla que dedica parte de su nómina en ayudar a esta ONG. Colaboramos también con la Diputación en programas para dar formación y experiencia profesional a personas que están en colectivos en riesgo de exclusión. Y bueno, luego internamente hacemos muchas actividades con las personas que están en las delegaciones en el extranjero, que lógicamente pues los países son especiales, tienen condiciones más delicadas y hacemos todo lo posible desde aquí para que sus condiciones de vida sean mejores. Bueno, en la ANTEI Batuac, como os decía antes, al final la inclusión y la diversidad es en el día a día, pero para trabajar un poco el plano de la igualdad, en la organización somos conscientes que hay muchas barreras, hay barreras agudas especialmente para las mujeres con discapacidad, hay una doble discriminación por género y por discapacidad. Entonces, la organización actúa sobre esa realidad, como pues a través de diferentes acciones y planes de igualdad. Al igual que comentaba Yolanda, nosotros somos también entidad colaboradora y reconocedora por Emakunde, ¿no? Y esos planes y esas acciones nos permiten de alguna manera comprometernos más y desplegar una serie de diferentes acciones. Integramos la estrategia de la igualdad en el modelo de gestión. Introducimos esa perspectiva de género también en los procesos, en los proyectos de atracción y de retención del talento. En los procesos de promoción interna siempre aplicamos también ese criterio para que haya una mayor representación del género igual infrarrepresentado. En todas las acciones formativas que llevamos a cabo para diferentes colectivos internamente, siempre trabajamos la perspectiva de género, formamos a mujeres para formaciones prelaborales en sectores o actividades más, que tradicionalmente han sido masculinizadas, en el sector industrial, donde tenemos mucha presencia, en electrónica, por ejemplo. Priorizamos un poco todas esas cuestiones que de alguna manera nos comprometen a trabajar y a fomentar un poco la igualdad dentro de la organización, más allá también de todas las campañas y acciones de sensibilización que abordamos internamente y en la sociedad, ¿no? en Vizcaya. Bueno, pues sin duda vemos, ¿no?, que es importante, por una parte, todos esos grupos, acciones internamente para generar, también externamente, que apoyamos a otras entidades, ¿no?, que así lo necesitan. Intentar hacer las cosas de forma muy sencilla para que realmente logren ser eficientes y sobre todo compartir, y que son una más de las entidades. Ya para ir finalizando, por una parte me gustaría, sí que se ha visto la parte más positiva, pero quizá hemos tenido también unas cuantas barreras, hay que superar muchos retos, obstáculos. ¿Nos podéis contar alguno de ellos? Sobre todo porque no somos un territorio que alardeemos mucho de los fracasos, pero sí que es verdad que los fracasos nos permiten mejorar, y compartiéndolos probablemente otras empresas también pues vean que es posible, ¿no?, superarlos. Bueno, yo aquí creo que tenemos un rol muy proactivo, ¿no?, como organización, la ANTEI Batuac, en este sentido. Entonces, yo venía pensando, el panorama hace 40 años ahora ha cambiado muchísimo, el contexto es otro y hemos avanzado mucho en términos de igualdad, inclusión y diversidad, pero también somos conscientes que queda mucho por hacer. Entonces, en ese queda por hacer tenemos que parar y reflexionar y decir, más allá de lo que nos obliga la ley o la norma, ¿no?, lo que nos impone, hacerlo por voluntad, por confiar y apostar realmente por hacer unas organizaciones inclusivas y hacer una Vizcaya más inclusiva en ese sentido. Yo, a modo de recomendación, creo que tenemos que ser... Hablábamos, ¿no?, antes de diferentes perfiles, diferentes discapacidades. Bueno, yo pondría en valor las diferentes capacidades. O sea, como organizaciones tenemos que hacer una apuesta firme por integrar y sumar esas diferentes capacidades que tenemos las personas, en generar esa igualdad de oportunidades, porque va a ser la única forma de hacer de la inclusión una realidad y que sea un eje estratégico, una forma de gestionar y liderar las organizaciones.
De manera que yo aquí lanzo un poco, hago ese, ¿no?, refuerzo y hago ese llamamiento a las empresas a que hagan esta apuesta y que además cuenten con entidades especializadas como las que somos para un éxito, ¿no? Pues en nuestro caso, la verdad que no hemos tenido grandes obstáculos, salvo las complicaciones diarias que puede tener gestionar un colectivo grande. Yo lo tengo comprobado que según vamos creciendo, más complicaciones hay, pero nada extraordinario. Y en el caso de la Teribatua, como el servicio de acompañamiento es excelente, cuando ha habido algún pequeño incidente, bueno, ya lo conoces, pero ha sido muy leve y nada a tener en cuenta. Yo animaría a la gente porque la experiencia es muy enriquecedora y aporta mucho valor a las empresas. Bueno, pues en el caso de Alcora también animamos muchísimo, claro, o sea, eso sin duda. Pero es verdad que yo sí que creo que el valor que aportamos cada persona también se enriquece o suma en cuanto va proporcional a la capacidad de adaptación de la empresa a esas personas, ¿no? A todos los niveles. Es que todos tenemos discapacidades, como mencionábamos antes, invisibles, talentos invisibles, hay de todo, y en esa medida las empresas se tienen que ir adaptando, y para mí en ese sentido queda muchísimo. O sea, yo echo de menos en concreto en mi empresa que la parte de recursos humanos esté muchísimo más especializada en temas de discapacidad, de integración. O sea, está muy bien los recursos humanos, todos los temas de compliance, pero en el día a día, en la práctica, que es el día a día, y en la realidad, que hay que adaptar los trabajos, pues echo de menos realmente que no haya máster, que no haya una exigencia de que ya a determinados niveles haya una especialización en el área de recursos humanos. Entonces, para mí, por ejemplo, que yo soy especialmente sensible cuando me ha tocado aquí en mi zona la inclusión de personas, pues fenomenal. Estamos con el caso de María, que viene de la Fundación BBK, encantados, pero María es una persona con muchísimas capacidades y muy fácil, pero hemos tenido personas con más dificultad. Ya os digo que en concreto hemos integrado a 2 personas con síndrome de Down y bueno, pues a mí son casos que me han costado, porque igual, por supuesto que contamos con ayuda técnica, es súper importante, Almudena, pero es que la ayuda técnica no tiene que venir de fuera. Para mí, personalmente, pienso, y si me dais esta oportunidad, que tiene que venir de dentro, porque viene una temporada, unas personas a ayudarnos, por supuesto, a decirnos un poco el tipo de trabajo que tenemos que hacer, pero en la variedad del día a día, o sea, al de 6 meses igual es que tiene que haber una continuidad, tiene que ser real en la práctica, no en la teoría. Y la realidad en la práctica es todos los días esa ayuda, que es interna para mi gusto. Entonces yo no estoy especializada, entonces a mí me viene, no, es que no tenemos trabajo para tal. Pues es un problema, porque no estamos haciendo realidad ese proyecto que tenemos en la cabeza. Yo quiero hacerlo real, no quiero hacer en la teoría, y que bien Alcora integra a un 5%. No, que ellos se sientan integrados de verdad. Entonces, bueno, lanzo esta reflexión, ¿no?, en cuanto a recurso humano. No sé si deberían de ser más robustos o en ese sentido. Pues nosotros, obstáculos ya os lo he contado, el tema de la legislación y la extranjería es un hándicap, hay que echar para atrás a las empresas, pero yo llevo 25 años hablando con empresas para la colocación de alumnos y alumnas de Peñascal, y hay un cambio en la sociedad, que es porque antes eran muy reacios a contratar a personas migrantes, pero yo he ido también a muchas charlas, el tema del relevo generacional, de que falta de empleo. Entonces yo creo que como sociedad no podemos excluir, por ejemplo, a las mujeres y a las personas migrantes en nuestras empresas, ¿no? Sino el tema de la construcción, por ejemplo, hay un grave problema de mano de obra, porque no hay, por ejemplo, la población de mujeres es el 50% y se ve súper poco representada. Pues lo mismo que las personas migrantes, ¿no? Son un potencial, que traen un potencial desde sus casas y de sus puntos de origen, y no lo podemos desperdiciar. Porque eso, como os he explicado con nuestro ejemplo, con un
técnico de acompañamiento que está incluido en los procesos es un proceso que tiene éxito y hacemos empresas solventes, ¿no? Porque tampoco podemos, eso, lo que tú decías, vivir del aire y de la alegría y el buen humor, pues que también está muy bien, pero tenemos que ser empresas solventes. Entonces yo creo que está ahí, ¿no? El cambio de sociedad, que no podemos excluir a una parte muy grande de la sociedad, pues por lo que sea. Bueno, en nuestro caso, dificultades sí. Sobre todo yo resaltaría los miedos, los sesgos y el que realmente sea una integración social. Me explico. O sea, cuando hicimos la cena de empresa a finales de año del año pasado, yo tenía la inquietud, digo, esta persona tiene que venir, tiene que querer venir, tiene que venir si quiere, quiero decir, pero que esté realmente integrada en el equipo de trabajo, que sea una empleada más. Entonces, cuando accedió, vino, bailó, se tomó lo que quiso tomarse y se divirtió, pues después he cumplido, ¿no? O sea, entonces, porque el trabajo es papelería, tal, burocracia, no sé qué, por supuesto el técnico que está detrás, que es como cada vez que hay una duda poder levantar la mano, tal, no sé qué, pero que eso se constate en real, en que tenga sus compañeras de trabajo, comparta sus cosas y eso sea real, sea real. Entonces, cuando abordas esto de inicio y alguna persona te dice, a mí no me pongas esta persona en el equipo, dices, uff, tengo un serio problema, ¿no? De sesgos, de miedos, de qué hay detrás, porque a veces lo vemos en un anuncio de televisión, ¡ay, qué majo, tal! Pero es que eso tiene que entrar en la dinámica, en la velocidad del día a día, en corre, claro, todos pensamos, o inicialmente podemos creer, que esa persona va a ir más despacito que el resto, que tal, que cual, que luego ya os digo que en nuestro caso nos ha dado sopas con onda a todos, o sea, pero entonces son miedos que existen, que tienes que ir derribando, que tienes que tal, porque además es que yo siempre digo, ¿qué pasa? Que si contratamos otro talento, porque el talento no está en el perfil, el talento siempre está en las personas, en cada una de las personas, y los demás lo que tenemos que hacer es aflorar ese talento, hacer para que eso crezca y florezca, ¿no? Entonces, claro, si traemos a otro talento, ¿eso no va a ser así? Pues no, será otra cosa, porque efectivamente tenemos cualidades y capacidades distintas y la suma, pero es verdad que la velocidad te hace pensar que alguien que viene nueva, que además tal, pues entonces derribar eso y conseguir que realmente sea una integración en la empresa, en los KPIs, en la velocidad, en el cumplimiento del tal, en el cual, y que además quiera venir a la cena, se divierta y baile, eso ya es la bomba. Es que ricasco, sin duda tenemos aquí ejemplos a seguir, ¿no? Sí que necesitamos, ¿no?, que la inclusión sea una realidad, sí que nos enriquece, pero tenemos que conseguir que enriquezca a todos y todas, ¿no? Necesitamos adaptarnos, sin duda la empresa siempre está adaptándose, pero tenemos que adaptarnos en esa línea y sobre todo, como decíamos, pues bueno, tener esa integración completa, integración social. Tienen que venir a la cena, a la máquina de café y a cualquier otra actividad, no solamente a las tareas operativas o incluso estratégicas de las entidades. Y además tenemos que ser solventes. Entonces, pues bueno, desde luego felicitar todo el trabajo, lo estáis haciendo genial, Sorionak, y aunque ha sido muy difícil, pues bueno, es posible, ¿no? Yo siempre digo, esiña, equiñez egiña, eskerrik asko Iraia, Yolanda, Cristina, Almudena eta María. Mila esker. Ahora, antes de ir al café, no sé si hay, pero primero vamos a tener a Ollane, que nos va a hacer una reflexión, resumen. No sé, no os levantéis, vamos a escucharla igual desde aquí. Ya nos hemos acomodado, ¿no? Eskerrik asko Nagore.
Bueno, eguna bukatzeko, eskerrak ematea. Batez ere eskerrik asko. Eskerrik asko Bilboko Ganberari, gaurko harreragatik eta ekitaldi hau antolatzeagatik. Eta eskerrak bebai BBKarekin proiektu honetan, bat egiteagatik. Mikel, pozgarria da zuekin bidaia hau egitea. Eta goiz oso interesgarria izan da, oso interesgarria. Eskerrak bebai gaurko izlariei ere, Mikel, Leire, Iraia, Yolanda, Kristina, Almudena, Maria. Entzutea beti da ona, eta beti ikasten da zeo zer, eta gaur zuekin gauza asko. Ikasi ditugu eta horretarako zen egun hau. Danok elkarrekin aurrera egiteko, aurrera uste sendo batean. Berdintasuna eta inklusioa funtsezkoak direla, enpresen lehiakortasunean funtsezkoak gure lurraldearen etorkizunean. No hay mejor política social que el empleo de calidad. Es la garantía de un futuro mejor. La garantía de mayor calidad de vida y progreso colectivo. La garantía para que las personas puedan realizar sus proyectos de vida. Por eso, pues el empleo es un eje estratégico para BBK, ¿no? Es una prioridad, especialmente en aquellos colectivos que encuentran mayores barreras para acceder y mantenerse en el mercado laboral. Como decía antes y hemos podido ver, ¿no? Colaboramos con entidades de referencia del tercer sector en Vizcaya, ¿no? Como Lantegi Batua, Cáritas, Peñascal, Eragintza y muchas otras. Vuestra labor es esencial para impulsar esos itinerarios sociolaborales de calidad, ¿no? Pero para que todas esas personas tengan un empleo, también para que puedan realizar esos proyectos de vida, necesitamos a las empresas. Os necesitamos. Necesitamos hacer el encaje de esas dos piezas. Por un lado, las empresas que afrontáis el desafío de ser mejores cada día, que estáis sometidas a una presión de transformación sin precedentes, ¿no? Cambios regulatorios, exigencias crecientes también de transparencia, cadenas de valor cada vez más atentas a los criterios sociales y ambientales, ¿no? Y por otro, el mayor tesoro que tenemos en Vizcaya, ¿no? El talento de nuestras personas. Este hub, el BBK ESG Hub, es un lugar de encuentro. Nació para impulsar la competitividad de nuestras empresas. Y la igualdad, la diversidad y la inclusión son la llave para esa mejora competitiva, ¿no? Como comentaba antes también Leire. Tenemos la suerte de tener en Vizcaya empresas que ya lo han comprobado, como las que hemos podido tener el placer de escuchar hoy. Solo me queda agradeceros que hayáis cruzado ese puente, que hayáis dado el paso y que además dediquéis vuestro tiempo para animar a otras empresas a que den el paso. Pero sobre todo agradeceros que hayáis creído en todas esas personas que ahora forman parte de vuestra empresa y que os hacen más competitivas, mejores, y que eso nos hace ser un territorio más cohesionado, más sostenible y más competitivo. Eskerrik asko danoi.